las escuelas dominicales, nosotros allá en Juárez le llamamos discipulados, asiste, ¿qué podríamos decir? Un 25% de la congregación. Cuando las escuelas vienen siendo el preámbulo para entonces nosotros manifestar ese incremento de Cristo del que yo le estoy hablando. Porque el servicio normalmente viene a ser la palabra explosiva, la palabra de ánimo, aquella palabra que lo impulsa para que toda la semana usted esté bien prendido. Pero la escuela viene a poner el fundamento, viene a poner aquellas bases sólidas. Yo siempre le he dicho de esta manera: de nada me sirve edificar un edificio muy bonito si no le he puesto buenos cimientos. Porque por muy adornadas que estén las paredes, si no tiene un fundamento arraigado y firme, aquellas paredes al primer viento se van a caer. Eso sucede con la vida cotidiana de todos nosotros. Por eso el ser expuestos a la palabra nos posicionan, le voy a decir lo más maravilloso, en el aquí y en el ahora de Cristo. Aquí ya no se trata de que los mejores días para mi vida están por venir. No. Los mejores días de mi vida son aquí, en el hoy y en el ahora, porque estoy en Cristo. Y en Cristo yo ya lo tengo todo. Cuando tenemos ese pensamiento futurista, y si estuvieron escuchando un poquito este vocabulario de parte de mi esposo, cuando tenemos un pensamiento futurista, eso nos está haciendo a un lado de lo que tenemos que estar experimentando ya como hijos de Dios en el aquí y en el ahora. Desde el momento en que Cristo nos ha sellado, nos ha escogido, nos ha justificado, nos ha santificado, usted ya está en el ahora. Entonces, esperar en el futuro para pensar que las cosas me van a salir mejor o muy bien, entonces nosotros estamos teniendo una mentalidad escapista de la realidad presente. Cristo es un eterno presente. Nosotros ya no vivimos en el futuro, estamos en el eterno presente de Cristo, y es por eso que en Él todo nos ha sido dado. Tengo poco tiempo para poder explicar todo esto que traigo, pero mire, cuando estamos hablando nosotros del evangelio del reino, no les estamos hablando de algo nuevo, algo que es moda o algo que se acaba de descubrir o que es la tendencia del momento. Nosotros como pastores, en lo personal, no tenemos, ¿cómo podríamos llamarle? Esa intención de estar buscando avivamientos o cosas que se estén presentando en el momento. Creemos que la palabra es eterna. Lo que sí es que es progresiva. Hablaba un poquito mi esposo la vez pasada de que no es lo mismo el evangelio ahorita a hace 20 años. Y le tengo una noticia: tampoco lo va a hacer dentro de otros 20 años, porque la revelación siempre será progresiva. Entonces, cuando hablamos del reino, estamos hablando del mensaje central y más importante de Jesús aquí en la tierra. Recuerde, y si quiere apuntar, porque de eso se trata, recuerde que Jesús aquí en la tierra, Mateo 4:17, comenzó predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Y quién se acercó? Cristo. Cristo es el reino, Cristo es la salvación, Cristo es el rey, Cristo es el todo en todo y para todo. Este es el mensaje central de la Biblia. Usted siempre que va a la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, aquí se trata de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Cada versículo que yo leo, cada libro que yo estoy escudriñando, yo tengo que encontrar al Cristo ahí, porque todo lo que es en el Antiguo Testamento es tipo y figura de lo que iba a venir a ser, que es el Cristo. Entonces, Mateo 4:17, inicia predicando. Fíjense lo que dice Mateo 4:23. Él inició enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Pero eso no es todo. Inicia predicando el evangelio del reino y dice Hechos 1:3 que termina predicando el evangelio del reino. Dice que se le apareció durante 40 días a todos los discípulos. Dice que trayéndoles evidencias, trayéndoles pruebas. Dice que pruebas indubitables de la resurrección, pero que al mismo tiempo les predicaba de este evangelio. Entonces, el tema central de la Biblia es un reino, es un rey, y somos los hijos. Siempre que usted escudriñe la palabra, encuentre en todo ello. Siempre, ¿dónde está Cristo? Revélame, Espíritu Santo, aquí dónde está Cristo. Y no solo eso, ¿dónde me encuentro yo? Porque todo tiene que ver en Cristo para nosotros, porque a través de Él es que nosotros somos hechos hijos, es que nosotros somos hechos reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis. Por eso, mire, cuando le hablo del aquí y de la ahora, apunte también esta cita, Apocalipsis 1:6. Dice que Él nos hizo. ¿Quién nos hizo? Cristo. ¿Y qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. ¿Cuándo? Ya. No dice que nos hará.
Dice, y ya nos hizo reyes y sacerdotes. Voy muy rápido, pero es que es bastante lo que le quisiera poder impartir en estos 40 minutos. En el aquí y en el ahora. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahora váyase a Apocalipsis 5:10 y dice lo mismo. Y nos ha hecho, no dice y nos hará. No dice y nos va a hacer. Dice ya, dígale al de al lado, ya soy. Ya soy. Yo soy rey. Yo soy sacerdote. No puede haber reinado sin sacerdocio y tampoco sacerdocio sin reinado. Pero esa es otra prédica. Tenemos entonces que entender la posición tan grande que hemos obtenido a través de Cristo. Todo se centra en Él. El evangelio del reino es Cristo. No hay otro, no hay nada nuevo. No es porque haya una palabra diferente, es que ya es un mensaje diferente. No hay nada nuevo, todo se trata de Cristo. Dice, y reinaremos sobre la tierra. Pero fíjese lo más tremendo. Y aquí es donde voy a entrar. Verso 9, estamos en el 10. Váyanse a Apocalipsis 5:9, fíjese lo que dice. Qué maravilloso. Y con tu sangre. El elemento para poder llegar a esta posición es la sangre de Cristo. Se lo voy a decir de esta manera. Porque usted y yo venimos a manifestar al león de la tribu de Judá. Pero no podemos manifestar al león ignorando lo que hizo el Cordero en la cruz. Eso es algo maravilloso. Apocalipsis 9 dice, con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De todo qué? Linaje. ¿Qué más? Lengua. ¿Qué más? Pueblo. Le tengo una noticia. En Cristo, usted ni es mexicana, ni es Rodríguez o como se apellide, ni es hija de Juanita y de Lupita. Usted es de Dios. Porque en Cristo ya no hay limitaciones ni geográficas, fíjese nada más, ni de ascendencia y descendencia humana, sino que a través de la sangre somos una nueva criatura. Yo le estoy hablando de se lo voy a explicar de esta manera, y así lo veo yo, porque así lo entendí, así se me reveló, de una raza diferente. ¿Se da cuenta de lo que le estoy hablando? Una raza, cuando le predico a las mujeres le digo, cáptela, chicas superpoderosas. Pero se la tiene que creer. Yo sí me la creí. Esto es algo tremendo y hermoso. Cuando entendemos entonces la palabra de redimir, entiendo que de esta parte ya no queda absolutamente nada de Betty y puro de Cristo. Y aquí es a donde vamos a entrar. Lucas 4, 18 y 19. Un verso muy conocido por todos nosotros. Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahí la palabra ungido es enviado, escogido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Dígale al de lado, yo estoy ungido, yo estoy ungida, yo soy enviado, yo soy enviada. Cuando Jesús viene y trae esta declaración, y es uno de los versos que nos hemos aprendido cuando recién venimos al Evangelio, es algo tremendo porque me llamaba la atención que cuando Jesús hace esta declaración, Él está hablando de algo que hasta ese momento no se podía decir. Porque recuerde que en el antiguo pacto el Espíritu solamente venía, visitaba y se iba. Pero Jesús está haciendo una declaración diferente. Lo más tremendo, se lo hizo en la sinagoga y a todos los religiosos. Les dijo, discúlpenme, pero ahora el Espíritu ya está sobre mí. Viene y rompe todo ahora sí que todo el cuadro espiritual que ellos tenían.
por causa de cómo era la ley. Y Jesús viene y les dice, no, ahora yo soy un espíritu. Por eso cuando nosotros venimos a esto de que es la nueva creación, la nueva naturaleza, tenemos que entender algo. Somos personas humanas, pero venimos a la nueva naturaleza y yo ya no soy humano. Ahora yo ya soy divino, viviendo una experiencia humana. ¿Se da cuenta? Es que es algo diferente. Yo ya soy un espíritu vivificante, viviendo una experiencia humana, nada más. Pero yo ya no soy un alma viviente. Alma viviente era el primer Adán, espíritu vivificante el postrer, y yo tengo a Cristo. O sea, esto que vivimos, mire, es pasajero. Por eso usted no puede perder el tiempo en cosas del alma. No puede. Urge que usted se despierte y se levante. La creación está gimiendo, ¿cómo? Con dolores de parto. ¿Para qué? Para que usted y yo maduremos y seamos manifestados como los hijos gloriosos de Dios. Las experiencias humanas solamente somos el canal para poder traer lo que Jesús dijo. Y bueno, ahí le va. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús viene y le habla a los líderes religiosos? Si se supone que ellos eran eruditos en la palabra, conocedores de todo esto, y viene y les dice, ahora sí, yo he venido a libertar, a sanar y abrir los ojos. Oiga, ¿qué les estaría dando a entender? No, hombre, ustedes los traen ciegos, atados y oprimidos. Y se paró en una sinagoga a decir esto. Esto es algo muy ofensible para alguien que es muy, ¿cómo podríamos llamarle? Que tiene un alto grado dentro de la sinagoga. Mas Jesús viene y le dice, no, espérate. En primer lugar te vengo a romper el esquema, ahora el Espíritu de Dios está sobre mí. Y vengo a hacer todo lo que tu religión no ha podido hacer. Por eso, mire, y esto es algo que yo quiero que se lo lleve en su corazón. Por eso el Evangelio del Reino, como Jesús lo predicaba, nunca se va a poder entender con una mente mundana. ¿Está de acuerdo? Pero tampoco con una religiosa. Tampoco. Jesús mismo viene y lo dice. Ahora, ¿a quién se lo estaba diciendo? Dígale al de lado, a los meros buenos de la iglesia. A los meros. ¿Pero por qué? Ay, porque ya se estaba gestando lo más maravilloso. Ya era el preámbulo a la cruz. Él ya estaba orquestando todo aquello tan grande, tan que no hay palabras para describir, que vendría después de la muerte, sepultura y resurrección de Él. Él estaba diciendo, hasta ahorita todo lo que han aprendido, ni liberta, ni sana, ni quita la opresión. Todo lo que toda la liturgia, las tradiciones, los ritos, las costumbres, no pueden quitar nada de lo que con mi sola presencia yo vengo a quitar. Ahora fíjate lo más maravilloso. Dice que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Dice, tenemos una responsabilidad. Por eso yo siempre, este mensaje yo se lo di a los pastores en Ciudad Juárez. Tuve la bendición tan grande de poder impartirlo a la alianza más grande de Juárez. Y yo les decía a los pastores, perdemos tanto el tiempo en las plataformas predicando de conducta, predicando de pórtate bien. Dice mi pastor, duramos horas diciéndole, no tomes, no fumes y no bailes pegado, por favor. Cuando se supone que lo natural en un nacido de nuevo es que ya no tiene una, ¿qué les dije? Una vida humana. Lo natural en los hijos de Dios es portarnos bien. O sea, a mí no me tienen que decir que si yo hago algo malo voy a traer una consecuencia. Ya hay un razonamiento en nosotros. Somos personas ya con la aptitud para poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Mire, yo lo veo de esta manera. Cuando hay una nueva naturaleza, automáticamente todos esos comportamientos que yo tengo tienen que ser naturalmente cambiados. Le voy a decir cómo. Toda naturaleza nace, todos, con
¿cómo es como lo digo, mi amor? Nacemos con... Toda naturaleza tiene hábitos que son naturales, habilidades innatas. Ay, gracias a Dios, mi amor, si no, ¿qué hubiera hecho? Toda naturaleza tiene habilidades innatas. Yo le voy a poner un ejemplo y siempre pongo a uno de mis grandes amores, que es mi gato. Mi gato, a mí me lo regalan cuando cabía en mi mano. Yo amo los gatos, yo los adoro a los gatos. Entonces me lo regalan y como era muy chiquito, me tenían que traer a la gata para alimentarlo. Ok, después de un tiempo ya no quise eso, yo empecé a alimentar a mi gato con jeringa y bueno, me las ingeniaba. A lo que voy es a esto. Mi gato lo tengo dentro de la casa, él nunca sale. No le gusta salir. De hecho, si lo saco para afuera, se pone como loco porque piensa que lo voy a dejar allá. Nunca convivió con otros gatos, nunca. Mi gato nunca estuvo en medio de una manada que pudiera haber comportamientos, pero mi gato tiene habilidades innatas por causa de su naturaleza. A mi gato nadie le dijo cómo tenía que maullar. A mi gato nadie le dijo, usted sabe cómo ellos van al baño. Ellos tienen sus areneros, saben cómo hacerlo. A mi gato nadie le enseñó, ni yo, pero son habilidades innatas. Ahora la novedad es esta, que cuando usted tiene una nueva naturaleza, usted también ya tiene habilidades innatas, pero todavía no están desarrolladas. Sus habilidades innatas es que usted ya está santo, justificado, usted ha sido perdonado y por ende ese es el comportamiento que debemos de manifestar, sin necesidad de que nadie venga y me lo enseñe. Es como un bebé recién nacido. ¿Cuál es una habilidad innata de un bebé recién nacido? Llora. ¿Quién lo enseñó a llorar al chiquillo? Nadie. Le sale solito y cada rato. Y luego cuando uno tiene hijos dice, ¿cuándo volveré a dormir? ¿Cuándo? Sí va a dormir, no se apure. Cuando tenga 20 años el muchacho. Ahí es, y ni así, ¿dónde andas? ¿A qué horas llegas? Mire, esta nueva naturaleza a usted y a mí nos ha aportado habilidades innatas que ya vienen con Cristo en nosotros. Por eso lo natural en los hijos de Dios es portarnos bien. Eso ya no es un tema de discusión. Ya usted y yo ya no, es más, ya no podemos ni tener la burla de ir con un pastor o con una, ay, ¿qué cree? La regué. Entonces usted no ha nacido de nuevo, perdóneme. No le estoy hablando de salvación. Le estoy hablando de nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Ahora, se lo voy a volver a decir, no se puede entender con una mente religiosa. Nicodemo también era un maestrazo, también era un erudito de la palabra, un hombre inteligente. Y le dice Jesús, tienes que nacer de nuevo. Y el hombre, ay, tengo que volver al vientre de mi madre. Se fija, no se puede entender con una mentalidad religiosa. Se da cuenta. El Espíritu del Señor, dice Jesús en esta palabra, está sobre mí. Pero fíjese algo bien tremendo. Lucas 4, 18 y 19 viene a establecer un cumplimiento de una profecía que se había dado de Jesús. Ahí es Jesús, todavía no es el Cristo resucitado. Pero le voy a decir lo más tremendo. La antesala para que Jesús hiciera esta declaración, ¿sabe cuál fue? La tentación en el desierto. Dígale de al lado, prueba superada. Híjole. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es, el Señor me ha ungido, me ha enviado, me ha capacitado. La antesala de Lucas, en el mismo capítulo 4, es la tentación superada de Jesús en el desierto. Cuando Jesús supera la tentación, dile al de al lado, procesos, es cuando está habilitado para poder manifestar lo que él ya portaba, la unción del Espíritu en él. Le voy a decir otra cosa, la unción no es exclusividad de nadie, por mucho que el hombre que más manifieste sanidades y milagros, usted le diga, ore por mí, por la unción, le voy a decir algo, usted y él tienen exactamente lo mismo, nada más que a uno ya se le reveló y al otro todavía no. Usted porta la misma unción que todos los que estamos aquí, porque usted porta el mismo Cristo, no hay Cristo chico y no hay Cristo grande, es un mismo espíritu. Lo que hay son diferentes asignaciones, eso es otra cosa, pero el nivel del espíritu, el nivel de unción,
todos estamos al mismo nivel. Todos. Aquí no hay más ungidos. Nadie es más ungido que nadie. Lo diferente, como se lo digo, son las asignaciones. Jesús es enviado al desierto. Jesús supera la prueba. Entonces aquí, cuando el Señor está haciendo esta declaración, es porque ya no se trata de un hombre en la carne, sino de un hombre ya en el espíritu. Ya en el espíritu. Entendemos entonces que por eso los procesos son filtros. Todo proceso siempre tendrá un propósito en nuestras vidas. El desierto para Jesús tuvo un propósito y muy grande. Manifestó la capacidad de él y sobre todo la madurez para poder entonces declarar esta palabra. Ahora sí, con la autoridad que la obediencia me ha dado, estoy ungido para. Porque la autoridad se adquiere a través de la obediencia. Y la obediencia a lo que la palabra dice. Mire, todos los que somos, tenemos un micrófono en la mano, ¿quién aquí predica o enseña? En algún momento estamos expuestos a decir tal vez alguna palabra que no está bien alineada, porque pues también a veces nos emocionamos. Yo soy una mujer que habla mucho y muy rápido y a veces ya cuando la solté digo, híjole, ya se me fue, pues ya ni modo. Estamos expuestos a muchas cosas, pero por eso usted tiene la capacidad de escudriñar siempre lo que se le está enseñando. Siempre. Usted no puede comerse todo lo que se le da de comer. Usted tiene que ir a escudriñar porque usted, como le dije ahorita, usted es un ministro competente de un nuevo pacto. Ahí es donde usted ya está habilitado para que toda palabra que venga a su vida usted la discierna y usted entienda si realmente es lo que la palabra está diciendo de usted. Entonces, volvemos a la historia. Jesús va a la sinagoga y establece el cumplimiento de esta palabra. En tiempos donde el sistema operativo de la religión operaba con un Dios externo. Lo primero que le digo que rompió, ahora está sobre mí. Jesús entonces, refiriéndose a todos ellos, les externa este mensaje y les dice esto: ahora el Espíritu está sobre mí. ¿Por qué? Porque también él venía a romper con toda religión. A veces la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuál es la religión verdadera? No, ninguna. Ninguna. Los hijos de Dios. Ellos son los verdaderos. Mire, daba yo un estudio sobre el reino precisamente. Y yo les decía que las peores masacres que se han ejecutado a nivel mundial han sido en nombre de Dios. Por religiones completamente extremistas. Y les estaba dando yo una serie de ejemplos en cuanto a la historia, y es algo increíble cómo se ha malinterpretado la palabra. Cuando hablamos del celo de la palabra, ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Tendríamos que tener celo en la palabra en nosotros y ser cada vez mejores personas y mostrar más y más amor, porque esto se trata del amor, no hay nada más. La palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y luego cuando viene Jesús y dicen, ya la ley ha sido cumplida, pero un solo mandamiento les doy, uno nuevo y uno solo, que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo nos amó? Nos vamos entonces a Juan. De tal manera, ándele, nos amó, que dio a su Hijo. Esa es la manera. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Se da cuenta? Esto es algo mucho más allá que solamente la palabra y las reglas. Vamos más allá. Yo les hablaba también de cuando la palabra habla de la manera. Es algo tan profundo que ni siquiera lo podríamos entender con una mentalidad humana. Aménse los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó? Entregó a su Hijo, Santo Padre, a ese grado, a ese nivel. Es algo tremendo. Por eso yo le decía ahorita, usted no puede vivir el evangelio del reino en Cristo desde una naturaleza humana. Es imposible. No vamos a entender entonces muchas cosas. Nos vamos a detener en otras. Lo estaremos haciendo bien y de corazón. Sí, porque todos lo hacemos de corazón. Pero a veces somos tan sinceros y lo amamos, pero a veces estamos muy sinceramente equivocados. Sí. Tenemos entonces que irnos siempre a la palabra.
La oposición más grande de Jesús entonces, en aquellos tiempos, le voy a decir algo, ni siquiera eran los pecadores. No, era amigo de ellos. Dice la palabra que Jesús se juntaba ¿con quién? Con los ladrones, con las prostitutas, con los publicanos, con los borrachos. Es más, ellos eran los que, pero de volada, entendían el evangelio. La mayor oposición de Jesús en la tierra siempre fueron los religiosos. Siempre, ellos eran los que le ponían siempre el freno. Ellos eran los que siempre estaban al alba en donde hacerlo caer. Desafortunadamente, nosotros seguimos todavía copiando patrones de conducta en estos hechos. Porque en la congregación somos un cuerpo. Mire, y es algo bien tremendo. Cuando dice que nosotros vamos creciendo y vamos madurando hasta llegar a la estatura de ¿quién? ¿Y quién es el varón perfecto? Ahora, ¿por qué habla de estatura? Porque dice la palabra que Cristo es la cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Y entonces, ¿dónde se mide la estatura? En la cabeza. Y Cristo es la cabeza. Pero dice que todos tenemos que crecer. Le voy a decir algo. Aquí se trata de que somos un cuerpo. Aquí nadie crece más que nadie. Dígale al de al lado, me urge que crezcas. Sí. Porque cuando la creación gime, dice que gime por la manifestación de los hijos. No de 2, 3. No. Aquí se trata de que tenemos que crecer todos juntos, somos un cuerpo. La palabra no se va a dirigir a ti y a mí como una sola persona. Me gusta más mi dedito y también mi codo. No, somos un cuerpo y como cuerpo tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto, pero para eso estamos los unos a los otros. Por eso le digo, mire, ni debería darle el discipulado, todo se trata del amor. De tal manera. ¿Cómo debo de amar? De tal manera. No es como usted piensa, ni es dándole beso a la hermana y diciéndole qué bonita se ve, es de tal manera. Ahí es donde entramos a los aspectos de la gracia. Cuando nosotros entendemos gracia, podemos entonces empezar a desarrollar ese amor del que habla la palabra. Dígale al de lado, gracia, gracia. Cuando yo entiendo que la gracia es un regalo, es un favor inmerecido, es algo que ni usted y yo nos merecíamos. Es más, le voy a decir algo, ni hicimos nada por tenerlo. Vamos a poder entender ese nivel de gracia en nuestro hermano. Esto me gusta mucho decírselo a los matrimonios, por experiencia propia. Cuando a mí se me reveló la gracia, dejé de ser la juez de mi marido. Él feliz. Dijo, al fin me quité a la vieja encima. Dijo, deje de ser la juez de mi marido. Porque a veces dentro del hogar vivimos situaciones tan complejas, tan difíciles, que no nos conviene un evangelio de la gracia. Porque yo me consideraba más santa y más pura que mi esposo. Y para mí mi esposo era un pecador inmundo, malvado, que había venido a la tierra a hacerme sufrir. Y cuando vino la gracia, santo Dios, aprendí a amar a este hombre de una manera sana. Y le digo algo, fui más plena y más libre yo. Fui más plena y más libre. Y entonces vino la revelación de la palabra a mi vida. Cuando entendemos entonces los aspectos de la gracia, fíjese lo que dice el Lucas, cómo termina diciendo. Dice el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y cuál es el año agradable del Señor? ¿Cuál es el año agradable? Fíjese algo, en el contexto de la profecía bíblica, si quiere apuntarlo, de Isaías 61, versos 1 y 2, ahí se le habla al año agradable como el año del jubileo, que sucedía cada 50 años. Y dice la historia que en este año del jubileo era cuando los esclavos hebreos que pudieron haber sido esclavizados por causa de deudas que tenían, fíjese algo, se convertían en esclavos por deudas. En el año agradable, en el año del jubileo, eran puestos en libertad. Pero no solamente eso, dice que a aquellos también, a los que su tierra había sido vendida,
también por causa de deuda, dígale al de lado, deuda, porque toda la palabra siempre se centraba en deuda, dice que la tierra les era devuelta. O sea que cuando Jesús viene y les dice, vengo a predicar el año agradable al Señor, dice, vengo a quitar la deuda de la esclavitud y vengo a entregar la tierra de la que les ha sido quitada. Ahora, vámonos a Génesis. ¿Cuál tierra? Le digo que esto es mucho. Yo no tengo videos, casi no me graban en la congregación para dar los estudios, pero le comentaba al pastor que voy a estarle mandando unos discipulados, porque es mucha información. Esto me tardo hasta un año en desarrollarlo y se lo estoy comprimiendo en 40 minutos. Y yo espero, por eso mi oración es que el espíritu de sabiduría se haga manifiesto en usted, porque hay cosas que a lo mejor usted no va a entender, pero su espíritu ya lo recibió todo. Y ahí es donde se va a hacer el efecto. Entonces, fíjese, eran liberados y la tierra les era devuelta. Pero ¿cuál tierra? Si nos vamos a Génesis, ¿qué fue lo que perdió el hombre? El gobierno de la tierra, porque a Adán le fue entregado todo. Se le dijo, sojuzga, gobierna, multiplícate, pero cuando viene la muerte espiritual, deje de decir caída, porque Adán no se cayó de ningún lado, él pecó. Cuando viene la muerte espiritual, le fue quitado el gobierno, le fue quitado el reino de la tierra. Por eso Jesús vino y dijo, fíjese lo tremendo, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no a los que se habían perdido. Dice ¿y qué fue lo que se perdió? Un reino. Un reino. Por eso cuando Jesús viene y les dice a los religiosos, yo vengo a predicar el año agradable, les está hablando del año del jubileo. Y dice, ahora sí, los esclavos serán liberados. Y esta tierra que se les había quitado el reino, el gobierno que tenían que ejercer, a causa de mí, les será devuelta. Por eso usted y yo somos reyes y sacerdotes y reinamos sobre la tierra. Dele un aplauso al rey. Ahora, había un precio que pagar. Toda deuda se paga. Toda deuda tiene un precio, tiene un costo. ¿Cuál era el costo? Su sangre. Por eso le decía, aquí usted y yo no hemos pagado nada. Usted y yo no hemos hecho nada. La cruz, el consumado es, ahí quedó todo. No importa cuánto hagamos usted y yo, jamás vamos a contribuir a un sacrificio que fue una sola vez y para siempre. Por eso en el reino no puede y no cabe la soberbia. Porque los religiosos eran lo que tenían. Yo ayuno y todos me ven. Yo ofrendo y todos me ven. Yo hago obras y todos me ven. En el nuevo pacto ya no es así. Cristo hizo todo y por todos. Lo que nosotros hacemos es simple y sencillamente pura disciplina espiritual. Yo no soy más santa que mi esposo porque oro 4 horas y él 2. No soy más santa porque yo hago el ayuno de Daniel y mi pobre marido no ayuna ni un día. Porque todo lo que usted y yo hagamos, decía Pablo, son trapos de inmundicia. Imagínense los golpezotes para los religiosos. Por eso, para poder, y se lo voy a seguir diciendo, entender el evangelio del reino, hace falta humildad y ser muy enseñable. Yo he llegado a la conclusión que no sé casi nada, que me falta tanto. Nos falta tanto, mi amor. Yo creo que nosotros en esta palabra apenas estamos en pañales. Y yo sé que cada persona que se acerca a mí tiene algo que aportar y que enseñarme. Hay gente que aporta muchas cosas muy buenas, hay gente que aporta cosas interesantes y me enseña cómo no ser. Pero todos nosotros tenemos algo que enseñar a nuestro hermano y a nuestra hermana. Por eso la humildad en el nuevo pacto es indispensable, amor, para poder ser receptivos y poder entender lo que el Señor nos está diciendo. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios. Y el énfasis, no por obras. ¿Para qué? Dígale de lado, para que no me crea mucho. Ahora sí, vámonos a Hebreos 10. Ahí vamos a leer bastante. Si tiene su Biblia, sígame por favor. Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Fíjese qué tremendo. En la ley, los sacrificios eran para recordarle al pueblo lo pecador que era. Era un recordatorio. Dios los estableció para estarles recordando su condición. Qué tremendo. En la ley, estos sacrificios no quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Y va de nuez, otro sacrificio otra vez porque volvieron a pecar. No lo quitaba, solo lo cubría. Y era para recordarles todo lo que ellos estaban haciendo. Verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿de quién está hablando? De Cristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Eso es algo muy profundo. Está hablando del Jesús hecho hombre. Le dice, no quisiste ofrenda y sacrificio, pero me diste un cuerpo humano a mí. Ah, qué tremendo. Ya no quiero toros ni machos cabríos, pero ahora quieres mi cuerpo ahí. Seguimos leyendo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ni los quería, ni le agradaban, y solamente era para recordarles a todos los malos que eran. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Fíjese qué tremendo. Para que pudiera entonces quitarse holocaustos, sacrificios que ni le agradaban y ni los querían, hubo un elemento del que yo le hablaba al inicio, para poder entonces llegar a todo esto, la obediencia. Dice, y aquí, yo vine a hacer ¿qué? Tu voluntad. Fíjese qué tremendo. Cuando nosotros entonces estamos hablando de la gracia, no estamos hablando de cualquier cosa. Yo le decía, es muy importante cuando entendemos que nosotros manifestamos al león de la tribu de Judá, pero nunca lo podremos hacer ignorando lo que hizo el Cordero en la cruz. Es indispensable entonces que entendamos cuando estamos hablando de sacrificio, de gracia, de justicia, el nivel en el que Dios nos ha posicionado a cada uno de nosotros a través de la obediencia de Cristo. Yo siempre lo he dicho de esta manera. Cristo no murió en una cruz. Cristo murió antes, en el Getsemaní. Cuando dice que lloraba y que eran grandes gotas de sangre y que le decía al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí Jesús dejó de ser Jesús para convertirse en el Cristo. Ahí murió. Por eso Pablo siempre lo dijo, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Es que ya no se trata de nosotros, por eso le decía, no podemos estar viviendo como humanos cuando somos divinos simplemente en una experiencia humana. Y fíjese lo que dice, vayamos a Romanos 12. Romanos 12.
versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí vamos a entrar a lo que le decía. Para poder entonces entender los aspectos de la gracia, yo también tengo que entender que la gracia es capacitadora para hacer lo que la nueva naturaleza de mí ya demanda, las habilidades que le decía. Cuando yo estoy hablando entonces de la gracia, estoy hablando de la libertad, no del libertinaje. Estoy hablando de una vida nueva, no estoy hablando de nada que tenga que ver con la carne. Por eso yo le decía ahorita al inicio, si nosotros entendemos que la nueva naturaleza es 100% espiritual, nosotros ya nos vamos a comportar de diferente manera. Fíjese lo que dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora ya no hay sacrificios, ahora ya no hay animales. El sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Mas, sin embargo, ahora el sacrificio vivo, santo y agradable, dígale al lado, soy yo. Soy yo. Dice la palabra. Entonces, cuando yo renuevo mi mente, ahí es donde yo compruebo la buena voluntad de Dios, de la que Jesús estaba hablando. He venido a hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? Dile al lado, renovando mi entendimiento. En esa voluntad es donde nosotros debemos de operar. Y nos devolvemos a Hebreos 10, donde estábamos, y vamos a cerrar con el verso 14. Hablando, léalo usted, es tremendo, hablando del sacrificio de Cristo. Pero Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A ver. Dice que hizo perfectos a los que iba a santificar o a los que ya estaban santificados. ¿A quién? Romanos 8, 29 y 30. Sí, ya acabé. Quería cerrar, pero es mucho y lo tuve que hacer muy. Romanos 8, 29 y 30. Si dice que Él hizo perfectos para siempre, cuando hablamos del para siempre, usted sabe que no hablamos ni de pasado, ni de presente, ni de futuro. En un para siempre, es un eterno. A los santificados. O sea, ya estábamos santificados cuando nos hizo perfectos. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció. ¿Cuándo lo conoció? Dice a los que antes conoció. ¿Cuándo los conoció? Dígale al lado, antes de la fundación del mundo, Él ya me conocía. Seguimos leyendo. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando la palabra dice en el verso 30, y a los que predestinó, y con esto voy a cerrar, a ellos también llamó. Hace 2 años esta palabra vino a mi vida, y ahí yo le voy a decir que sí hubo un antes y un después, porque cuando a mí me revelaron lo que se refiere a la palabra que a los que predestinó, a estos también llamó, la palabra original ahí en llamar es y a los que invitó. Le tengo una noticia, usted y yo fuimos invitados en la eternidad. ¿Y sabe qué? Sin importar circunstancias, usted y yo le dijimos a Dios, acepto. Usted está aquí porque usted ya conoce su destino. Usted está aquí porque usted ya conoce el final de su historia. Usted está aquí porque en la eternidad Dios le dijo a usted, te conozco, te escojo, eso es predestinar, pero te invito
a venir a formar parte de esta historia maravillosa, que es un rey, que es un reino y son sus hijos. Y lo más maravilloso es que en la eternidad Dios me dijo, esta es tu vida. Te invito, cuando a usted le dan una invitación, no le dicen el día, la hora, la fecha y el lugar. Así es la invitación. Esta es la invitación. Esta es tu vida, esto es lo que vas a pasar. Pero ¿sabe qué? Como usted y yo vimos el final glorioso, le dijimos al Señor, acepto. Y es por eso que usted está aquí hoy sentado, disfrutando de esta maravillosa gracia, que es un regalo que le fue entregado desde antes de la fundación del mundo. Y lo más tremendo, desde antes de la fundación del mundo, Dios dice que usted ya era santo. Levante su mano. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esta maravillosa gracia. Gracias porque en la eternidad yo acepté. Yo acepté. Gracias, Señor. Porque aún a pesar de que vi mi historia, todo proceso, todo lo que iba a pasar, ahí en la eternidad me invitaste y dije que sí. Hoy estoy aquí por causa de Cristo. Hoy estoy aquí por causa de entender lo que es la predestinación, la gracia, la justicia. Porque antes de que yo naciera, tú ya me llamabas santa. Porque antes de que yo naciera, tú ya me llamabas justa. Porque todavía no pecaba y tú ya me habías perdonado. Porque todavía no cometí errores y tú ya habías pagado por ellos. Yo te doy gracias por eso, Señor. Gracias, Padre. Declaro que tu Espíritu Santo me ha ungido para predicar tantas maravillas, pero sobre todo para anunciar el año agradable al Señor, donde los velos son corridos, donde las mentes son expandidas, donde la gente viene a experimentar que la deuda ya ha sido pagada, la deuda ha sido liquidada y hoy me entregas todo lo que por medio de Cristo me corresponde. Gracias, Dios. Porque no importan los procesos que he vivido, yo ya conocí el final, yo ya vi el final de esta historia en la tierra y sé que es glorioso y sé que es maravilloso, porque lo que Cristo vino a darme es vida y vida en abundancia. Yo la recibo, hoy me posiciono con la identidad correcta y la identidad que porto es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Gracias, Dios. Guíame a amar como tú amas. Guíame a amar como tú amas. Guíame a perdonar. Guíame a perdonar, Señor. Estamos en un nivel maravilloso, Señor, por causa del Espíritu. El Espíritu está en nosotros. El Espíritu nos habita. En mí está el poder, en mí está la palabra para traer libertad a los cautivos. En mí está la palabra para poder traer vista a los ciegos, para traer a libertad a los oprimidos. En mí está la palabra. Antes de la fundación del mundo ya me habías escogido para este tiempo, Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. No son las circunstancias, no son los procesos, es lo que tú ya dijiste de mí. Yo quiero que en un minuto adores a Dios y puedas visualizar que en la eternidad tú aceptaste estar aquí, tú aceptaste. No es que un día se te ocurrió a ti aceptar a Cristo, no, ya había sido escogido en la eternidad, se te invitó, se te dio una invitación y tú dijiste sí, sí quiero, yo puedo, yo lo hago. Es porque tienes la capacidad de hacerlo y el proceso es un propósito para ti, para poder manifestar lo que llevas dentro. Ahí es donde manifiestas al verdadero Cristo. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos, Rey. Gracias por tu palabra. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey grande. Gracias, Dios. Medicina nueva. Encontrarás una paz sin igual.